No sé si nuestros contertulios hoy creen que tienen que construirse una personalidad sólida, pero en todo caso vamos a detenernos a hablar de un libro estupendo realmente. José Carlos Ruiz, filósofo, profesor de filosofía, Filosofía ante el desánimo, pensamiento crítico para construirse una personalidad sólida. Buenas tardes, José Carlos. Hola, buenas tardes, Teodoro. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Bueno, seguro que muchos espectadores ya han cogido el timbre de voz y han dicho: yo oigo a José Carlos Ruiz en la radio, y efectivamente cada semana se le oye hablando de filosofía con Carlos Francino, pero aquí estamos para hablar de este libro estupendo, ya digo, Filosofía ante el desánimo. Son momentos, José Carlos, de gran desánimo. Es verdad que la filosofía, el término filosofía, para muchos pues se les evoca el temario terrible de Kant o los conceptos difícilmente escrutables de Hegel. Pero, ¿qué podemos encontrar en la filosofía en estos momentos en que la pandemia o la economía, hemos dado datos duros hoy de nuevo? ¿Qué podemos encontrar en la filosofía? Bueno, lo que he procurado darle a la gente que se acerca al libro es una brújula. Básicamente es una brújula. Es decir, luego ya que cada uno oriente como pueda su vida, pero sí es cierto que en la filosofía puedas encontrar la capacidad de análisis crítico en una sociedad tan compleja y difícil como la que tenemos, y poner al menos una guía orientativa, un norte, un sur, un este y un oeste, decirle a la gente: mira, en el amor, en la amistad, en la violencia, en el entretenimiento, es decir, hay una serie de líneas temáticas en el libro que van analizando lo que hoy en día se está pertreñando entre redes sociales y realidad, ¿no? Que esa discusión que estabais teniendo me parecía interesantísima, de cómo se está filtrando, por ejemplo, la virtualidad del mundo, se está filtrando a la realidad, y ese análisis muchas veces no se percibe. Y claro, si no te das cuenta y no tienes el análisis crítico sedimentado, y en este caso la filosofía te da unas herramientas maravillosas para poder hacerlo, al final empiezas a pensar, a creer y a funcionar desde la virtualidad como si fuera real, ¿no? Hace poco recuerdo a uno de los youtubers famosos, a Ibai, que ha sido contratado por una plataforma de pago para hablar de un partido de fútbol, para comentar un partido de fútbol, porque este hombre era comentarista de videojuegos, y de repente del mundo del videojuego lo han trasladado tal y como está al mundo real. Y entonces estamos viendo cómo no te voy a decir la ficción, pero sí la virtualización de la vida está entrando, hablando en plata, a saco en nuestra realidad. Y entonces, si no tenemos el análisis crítico activado, por los poros de tu identidad va entrando todo ese tipo de idealizaciones, de avatares, que pueden hacer mucho daño y hacer que el desánimo se convierta casi en una seña de identidad. Bueno, José Carlos, cuando decimos que la filosofía es un fármaco, y en términos de pandemia está todo el mundo ávido de fármacos, ¿cómo tenemos que utilizar la filosofía? Hombre, yo siempre recomiendo acudir con un poquito de sosiego, porque al final la construcción de la personalidad, yo ya hablo al principio de la bulimia emocional. La bulimia emocional, esa necesidad de estar siempre experimentando y consumiendo emociones para vomitarlas ipso facto en las redes sociales sin dejar tiempo a que eso nutra. Si queremos que lo que vamos experimentando en la vida podamos extraer algún tipo de sabiduría y sirva para nutrir al organismo, hace falta acudir a ello, pero con un poquito de distancia y una perspectiva más amplia, ¿no? Ahora mismo estamos focalizando mucho, es decir, yo hablo del efecto retrato. La filosofía lo que te dice es amplía el foco. El efecto retrato del iPhone o de cualquier teléfono móvil lo que hace es centralizar mucho en la persona y dispersar el resto. Y en esa dispersión siempre te encuentras líneas problemáticas de pérdida de perspectiva, y al final la sociedad se polariza, ¿no? Que es lo que estamos viendo, porque cada uno tiene su propia cámara o su propio foco para los temas que le interesa, y Internet es un sitio maravilloso para que el sesgo que tú tienes, reforzarlo sin darte cuenta de la pluralidad de lo que hay. Entonces la filosofía te da esa opción de iluminar un poco la otra parte del foco que en principio queda deshecha. Bueno, efectivamente hablas de la bulimia emocional y tienes un capítulo en el libro titulado Cansado de mí, el exceso de identidad. Es que hoy en día la presión por la perfectibilidad esta que tenemos en todas las facetas de la vida, es decir, el hecho de que extraiga el máximo rendimiento en el trabajo, como esposo, como padre, como madre, incluso en el tiempo libre, ¿no? Esa autoexigencia que parece que está apretando todo el día y que hace que al final de cada día lleguemos exhaustos,
provoca un exceso de identidad, porque quieres acudir a todos los frentes buscando un rendimiento, cuando estamos dejando en un segundo, en un tercer plano, por ejemplo, el deleite o el placer, ¿no? Yo hablo incluso en alguna parte del libro de la calma chicha, esta calma chicha andaluza de dejarse llevar, de no tener necesidad de tener una agenda completa, ¿no? O sea, ahí sí creo que si no ponemos un poco pie en pared y hacemos el análisis crítico, al final te va comiendo ese exceso de identidad y terminas cansado de ti. Decía Ehrenberg, un psiquiatra, que la fatiga que va generando, al final el cansancio de uno mismo puede generar depresión. Bueno, y ahí las redes sociales, ya lo has mencionado, tiene una gran importancia. Hay otro concepto que utilizas aquí en el libro, José Carlos, en esta filosofía ante el desánimo, que es la vida sin biografía. Sí, es la parte final, es decir, al final te das cuenta de que hay mucha gente que está llevando el día a día, la cotidianidad, con tal velocidad que no tiene ningún proyecto ni tampoco está completando la parte de la vida como un relato biográfico. Entonces, una de las cuestiones que creo que es más importante y más acuciante es recuperar el relato de la biografía, es decir, que haya una capacidad en pequeñas comunidades, empezando por la familia, de ir narrándonos unos a otros, e incluso a ti mismo, a echar un poquito la vista atrás, como decía Schopenhauer, es decir, la vida adquiere sentido cuando uno mira hacia atrás, aunque luego la tenga que vivir hacia adelante. Dice, pero el sentido de la vida tuya tiene una cadena de acontecimientos que componen tu biografía. Si no echas la vista atrás, sino que siempre estamos mirando hacia adelante y con ese proyecto que acuciante, donde la vida parece que va atomizada de un sitio a otro y eclosionando constantemente, pues pierdes esa capacidad de tener un relato personal que te asiente, ¿no? Y que te calme. Este vaciado de personalidad del que se habla en el libro, en alguna medida tiene también que ver con algo que hemos estado debatiendo aquí en la conversación, José Carlos, con el fanatismo. Bueno, sin duda, hay el sesgo ideológico al final hace que una persona solamente entienda la vida desde el pack, que además es mucho más fácil de comprar porque no hace falta que tú tengas que razonar nada, sino que empiezas a sentir que emocionalmente hay una afiliación empezando siempre con un pequeño detalle que parece que te afecta a nivel personal, de repente compras el pack al completo, ¿no? Y el fanatismo se convierte en señas de identidades genéricas que se interiorizan como propias. Y a partir de ahí no hay capacidad de raciocinio. Y es un problema cada vez mayor, porque la interacción entre las personas se está haciendo cada vez más por elementos como los que yo tengo delante, ¿no? En mi caso, un teléfono móvil, una cámara, es decir, mediatizado, es decir, entre medias estamos situando un elemento que además, a través del algoritmo, te va a ir siempre reforzando tu posición, porque el algoritmo te va leyendo lo que tú interpretas y te va ofertando para que sigas dentro de esa línea y no te da la posibilidad de tener una apertura mental hacia otro sitio. Así es que el fanatismo se va apoderando de cada uno en función del tiempo que va incrementando esa atención en Internet. Bueno, dentro de esos temas que has mencionado en esta filosofía ante el desánimo están el amor, la amistad, y hay un tema verdaderamente interesante que también tiene que ver con la pandemia, que es la edad. Invitas a dignificar los años. Hemos vivido mucho tiempo de exaltación de la juventud, por cierto, que se está enfrentando también al abismo de un enorme desempleo. Pero, sobre todo, la vejez parecía opaca. Ahora, de repente, la vejez tiene una enorme exposición, pero en su debilidad. Sí, es cierto, ¿no? Hemos visto cómo hemos tenido, y yo creo que lo seguimos teniendo, ¿no? Porque el foco de la sociedad contemporánea se pone bajo el adjetivo de productividad o actividad, es decir, el activo que hay. Y claro, hablamos de una población que parece que es pasiva, y digo parece, y hablo de un nuevo nivel de violencia en la tercera edad que tiene que ver con que tienen esa necesidad de ser, entre comillas, visualizados o enfocados, y entonces están dedicando tiempo y energía a intentar ponerse al día y actualizarse para que ese foco de la cámara los retrate a ellos también. La edad además se ha empezado a fusionar, es decir, este sistema ha tenido una inteligencia bárbara para quitar las modas estaban seccionadas por edades, y entonces cuando una moda interpelaba una edad, las otras no nos sentíamos interpelados y nos daba igual, porque realmente estaba muy seccionado. Pero de repente te llega
un elemento nuevo, que es en Internet la tendencia, y todo el mundo quiere formar parte de la tendencia, con lo que elimina la edad mental. Y entonces te ve a la gente de la tercera edad que para estar dentro de la tendencia tienen que hacer el doble de esfuerzo que el resto de personas, pero que es la única manera de poder ser visibilizados. Entonces esa actualización que tiraniza el mundo contemporáneo hace que, en este caso, la tercera edad pues tenga una visibilidad peor todavía. Bueno, decíamos, hablas del amor, hablas de la amistad, hablas de la dualidad. Placer y dolor es importante, es uno de los temas importantes, y también nuestra dificultad para encajarlos, para aprender a sufrir. Pero como llegamos al final de la conversación, hay algo que sí quiero al menos preguntarte en esta ocasión, y espero que tengamos nuevas oportunidades de hablar contigo, pero tú destacas mucho la importancia de que lo urgente deje de quitar tiempo a lo importante. Hablas, por ejemplo, de pasear o de recuperar rutinas. Claro, es que la rutina se ha demonizado. En esta sociedad parece ser que la repetición es algo negativo porque implica que no vas a adelantar nada o que no mires hacia el futuro. Cuando tú pierdes la rutina, tu identidad se empieza a sostener en el presente inmediato y en las proyecciones futuras, con lo que el sufrimiento es muy grande. Una de las apuestas que yo hago al principio, recuperando a Byung-Chul Han, es cambiar la ceremonia que hacemos muchas veces en las redes, donde tú pones el foco en tu papel dentro de esa ceremonia, por recuperar un poco las rutinas que implicaban las comunidades chiquititas, empezando por la familia, por el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esas rutinas sedimentaban, por ejemplo, el placer. Antes has puesto esa dicotomía, pero es cierto, la dicotomía contemporánea, yo creo que lo que has puesto por encima del placer es el deseo. Entonces, en una sociedad donde tú activas los deseos y pasas a un segundo plano el placer, es muy difícil que el desánimo no te invada, porque mientras más multiplicas los deseos y menos pones la atención en una pedagogía del placer que se hacía con las rutinas, pues haces que la desorientación del sujeto cada vez sea mayor. Bueno, pues rutinas necesarias y bien llevadas en muchas ocasiones por las personas mayores, de las que tenemos mucho que aprender y de las que deberíamos aprender más. En cualquier caso, ha sido un verdadero placer estos minutos de conversación con José Carlos Ruiz, con esta filosofía ante el desánimo que nos invita a pensar, a caminar, bueno, como él decía, a aprender a tener rutinas. Y nosotros le invitamos a ustedes que también se animen a leer esta filosofía ante el desánimo. José Carlos Ruiz, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto, Teodoro. Bueno,